actualizaciones metodológicas, tecnológicas y didácticas. En este video estaré compartiendo con ustedes contenido vinculado a lo que son los casos de aula, que son el punto estratégico básico de este concurso de oposición 2023. Estos casos de aula en el concurso de oposición 2023 representaron el 98% de todas las actividades a realizar en este concurso, y de acuerdo a lo que se pudo observar en el concurso realizado para monitores, que es desde nuestra perspectiva un preview para este concurso focalizado 2023, los casos de aula representaron otra vez un por ciento superior a los 90, al 95%. En esa misma perspectiva entendemos que aprender a analizar, aprender a deconstruir un caso de aula debe ser el punto más importante, y en este video estaremos mostrando paso a paso cómo deconstruir un caso de aula y cómo lograr desde esa perspectiva poder encontrar las pistas, que vamos a definir ese concepto con mayor amplitud en unos segundos, y cómo encontrar el foco. La pista como elemento central y el foco como elemento revelador de la respuesta correcta. En videos posteriores también estaremos compartiendo algunos contenidos, algunos detalles que estaremos mostrando sobre aspectos nodales de lo que es la malla curricular, de lo que es básicamente nuestra matriz de planificación, que son elementos nodales y sustanciales que se conectan y que son el eje básico a través del cual el maestro puede entonces concatenar los casos de análisis, los casos de reflexión que se muestran. Antes de que podamos entrar a la parte más importante de este video, que es que podamos observar, ejemplificar y demostrar por qué a través del análisis, a través de la interpretación, a través de la reflexión continua y a través de la desconstrucción de un caso, lograremos mayores éxitos que si nos aprendemos de manera práctica un contenido o bien una respuesta a una pregunta, debido a que si aprendemos a desconstruir las problemáticas mostradas, seremos frente a este concurso focalizado 2023, seremos capaces de enfrentarnos a cualquier interrogante, a cualquier caso de aula, sin importar la dimensión, sin importar el aspecto que se muestre, porque hemos de adquirir video tras video las competencias para que ustedes entonces puedan tomar y enfrentarse a cualquier contexto evaluativo que pueda traer este concurso focalizado 2023. Te invito a que te suscribas, te invito a que actives las notificaciones de modo que puedas recibir cada una de las actualizaciones. Como ven en pantalla, lo que te estaré mostrando es una recopilación hecha por nosotros, maestros de diversas áreas, sobre algunas problemáticas que recordamos que fueron la punta de lanza en este concurso de oposición 2021, y que no te aseguramos que sean las mismas, pero sí te aseguramos que adquirirás la competencia para poder responder de manera correcta y efectiva a cada una de las interrogantes. En este caso, vas a ver que en cada intervención, cada pregunta, cada actividad, vas a encontrar siempre algunos conceptos e inclusive juego de palabras que estarán sombreadas con un color amarillo. Esto representa dos factores que cité al inicio y que ahora te voy a explicar y que voy a desglosar y que te voy a ejemplificar con datos claros cuál es su objetivo y básicamente para qué sirve dentro de lo que es el proceso de desconstrucción de un caso de aula para encontrar la respuesta correcta automáticamente al tema. En cada caso vamos a proceder primero a leerlo y luego a mostrarte cuál es el procedimiento que nosotros aplicamos para poder entonces lograr hacer de manera efectiva el paso a cada pregunta. Como motivación te muestro que esta técnica que aplicamos nos permitió a nosotros, en nuestro caso personal, pasar el concurso de oposición con más del 94% de los puntos. Es decir, solamente dentro del proceso evaluativo tuvimos 3, 4, 5 preguntas erradas, pero en su totalidad logramos adquirir o lograr que casi todas las preguntas estuvieran correctas. En un promedio de 100, de 0 a 100, en un 95% logramos adquirir las competencias sin utilizar ningún material externo, sino aplicando las técnicas que te he de mostrar o develar a continuación. Vamos a proceder a leer la primera pregunta, y la primera pregunta dice: se desea asignar una actividad a los estudiantes con el ánimo de establecer si los conceptos enseñados en clase han sido correctamente aprendidos. Para ello, la mejor estrategia es, o la estrategia más adecuada es, bien, te indicaba que vamos a colocar dos puntos claves, que es la pista y lo que es el foco. Bien,
¿Qué será la pista? La pista será dentro de esta pregunta el elemento más vistoso, el elemento que llama más la atención, el elemento básico que te lleva y te conlleva a buscar una dirección. Esa pista se convierte en el ancla dentro de un caso de aula, dentro de una fase evaluativa. Y recuerda que cada vez que analizamos, debemos analizar a través de una premisa. Y esa premisa va a ser esa pista. Y vamos a aprender a cómo encontrarla. Bien, cuando leímos la pregunta, nos decía que se deseaba asignar una actividad a los estudiantes con el ánimo de establecer si los conceptos enseñados en clase han sido correctamente aprendidos. Entonces, dentro de esta pregunta, dentro de este caso, ¿cuál es el punto nodal? ¿Cuál es el punto central? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el punto más claro dentro de este conglomerado de conceptos? Si nos damos cuenta, va a ser, compañeros, conceptos enseñados. Fíjense que toda la actividad, todo el caso, se rodea, se vincula, se relaciona con ese principio básico, conceptos enseñados. ¿Por qué? Porque fíjense, aunque la actividad es importante, pero fíjense que dice, se desea asignar una actividad para ver si los estudiantes aprendieron los conceptos enseñados en clase. Eso es el punto más importante, porque la logística de hacer esta actividad es demostrar si aprendieron los conceptos en clase. Entonces, por eso, los conceptos enseñados en clase es la pista que nos conducirá a la respuesta correcta. Ahora, ¿cuál es el foco? El foco es ese elemento que nos clarifica y que pone sobre el camino una especie de lumbrera que te conduce a la respuesta correcta. ¿Cuál es el foco en este caso? Correctamente aprendidos. Te está diciendo que hay una actividad que es la que va a permitir observar si los estudiantes aprendieron de manera correcta. Y entonces, ¿cuál será esa estrategia? Vamos a proceder entonces a pasar a las distintas opciones que tenemos en esta primera actividad. Importante que sepas que a la hora de hacer un análisis debes tomar mucho en cuenta lo que es el número de los conceptos que hemos colocado como pista. Por ejemplo, conceptos es número plural, enseñados, número plural, y en el caso del foco también está en plural. Por lo tanto, una forma de vincular, porque recuerden que esto es análisis, esto es interpretación, esto es reflexión. Por lo tanto, la respuesta debe coincidir en número, debe coincidir en términos analíticos, en términos lingüísticos, debe tener una conexión también. Y esa es una forma de que puedas encontrarla, porque a veces los ganchos que conocemos muy bien nosotros los dominicanos se pueden diseñar dejando un hueco, dejando un vacío que muchas veces es conceptual. Vamos entonces a leer las opciones. Dice la primera opción, la elaboración de un trabajo de investigación acerca del tema enseñado. Un trabajo de investigación acerca del tema enseñado. Dice la opción B, la redacción de un ensayo referente al concepto. La C, la elaboración de un mapa conceptual acerca del tema. Dice la D, la presentación de una exposición acerca del tema. Y dice la E, la elaboración de una maqueta acerca del tema. Muy bien. Si nos damos cuenta, les hacía referencia a que tuviéramos pendiente la pista y el foco. ¿Por qué la pista? Porque la pista te habla de conceptos enseñados en clase. Es decir, te está diciendo que esos conceptos ya fueron enseñados en clase. Por lo tanto, cualquier actividad que se pueda enseñar fuera de la clase, entonces, o que tengan los estudiantes que recurrir al internet a investigar, a buscar, a aprenderse fuera de la clase, entonces no es la actividad que satisface lo que se quiere diseñar. Por eso les decía que la pista lo va a conducir y ya pudiéramos ir directamente a la respuesta correcta, pero vamos a agotar los pasos. Bien, la primera opción, vamos a hacer el procedimiento de que aunque tenga la respuesta correcta directamente, siempre quiero deconstruir lo que es la pista conectándola con cada opción a ver si encaja. Vamos a ver, concepto enseñado en clase. ¿Qué pasa? Dice, la elaboración de un trabajo de investigación acerca del tema. ¿Por qué razón la opción A tiene que ser una opción errada? Fíjense por qué. Porque la opción A me está diciendo que los estudiantes van a hacer una investigación. Y si se hace una investigación, esto quiere decir que esa investigación debe hacerse fuera del plantel de clases. Y les decía que la pista es conceptos enseñados en clase. Por lo tanto, cualquier actividad que vaya a provocar que los estudiantes tengan que recurrir a otros medios que no sea lo aprendido en clase, no satisface la respuesta. Por lo tanto, la opción A no es correcta. Bueno, la opción B nos muestra lo siguiente y nos dice, la redacción de un ensayo referente al concepto. Bien,
Recuerden que el ensayo, si es un instrumento lingüístico, narrativo, que te permite diseñar, que te permite contrastar, que te permite evidenciar el manejo de conceptos, pero el ensayo es mucho más riguroso a la hora de ser elaborado porque tú tienes que tener discusiones de diferentes autores y sus diversas posturas. Por lo tanto, a la hora de poder demostrar si los estudiantes manejan los conceptos, que es lo que se quisiese, el mapa conceptual se vincula básicamente porque va en esa línea, pero el ensayo, básicamente, que es la opción B, tiene un problema a la hora de redactar, si es que el ensayo ha de tener discusiones entre diferentes autores, y entonces esto sale un poco de lo que es también el proceso. Pero si se dan cuenta, hay un error en términos lingüísticos. ¿Y cuál será ese error vinculado a factores lingüísticos? Que cuando vemos el número de lo expresado en la opción B, no dice conceptos, sino que está en número singular y establece que es concepto. Eso quiere decir que no estamos hablando, como decíamos en la pista, de un número plural, concepto, sino número singular, concepto. Por lo tanto, eso quiere decir que esa opción no es la opción correcta. Bien, pasamos a la opción C. La opción C dice la elaboración de un mapa conceptual acerca del tema. Ustedes me dirán, pero no puede ser la C porque la C está en número singular. Pero ¿qué ocurre? Que nadie podría explicarme o decirme que exista un mapa conceptual con un solo concepto. Porque la expresión mapa conceptual, aunque no está directamente en plural, pero sí inferencialmente está en plural, porque todo mapa conceptual debe ser un conjunto de conceptos. Y la opción C es la opción que satisface esa respuesta. ¿Por qué? Porque para elaborar un mapa conceptual no necesitas de ningún recurso externo, sino más bien que tú tienes que demostrar el manejo de los conceptos a la hora de jerarquizarlos y establecer una relación entre ellos. Y como la pista dice conceptos enseñados en clase, corresponde, y el foco dice correctamente aprendidos. Si el estudiante logra jerarquizar los conceptos y establecer una relación que puede ser bimodal o puede estar establecida en 4 partes y él logra hacerlo de manera correcta, demuestra que lo aprendió de forma correcta. Pero vamos a ver, aunque sabemos que ya es la C, vamos a ver por qué no podría ser la opción D. La opción D dice la presentación de una exposición acerca del tema. Esta opción no puede ser, porque la exposición necesita que el estudiante investigue fuera de clase, pero también que el estudiante pueda dar más tiempo a la misma, es decir, que a la hora de hacer la exposición él necesita tiempo para prepararse, para aprendérsela y poder presentar. Y el requisito es conceptos enseñados en clase. Y la opción E dice, la elaboración de una maqueta acerca del tema. Bueno, la elaboración de la maqueta requiere recursos, requiere insumos, requiere factores, inclusive visuales, para que el estudiante tenga una idea en qué dirección va a elaborar dicha maqueta. Por lo tanto, la opción E no se corresponde, ni se vincula, ni es aceptable, pues sale del marco que hemos establecido al inicio. Espero que para aprender a desconstruir un caso de aula tengas el tiempo, tengas el espacio y puedas saber que, a diferencia de otras explicaciones que hemos puesto en otros lugares, ¿verdad? Donde vamos directamente a la respuesta correcta, hacemos esto para que de manera conjunta logres interpretar paso a paso y llegar a la respuesta correcta. Estamos haciendo todo de manera sosegada, lenta, pero les aseguro que haciéndolo de este modo vamos a lograr adquirir las competencias necesarias para poder analizar cualquier caso que se nos presente. Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta, y en esta se nos dice: un docente va a desarrollar un proyecto para que los estudiantes ocupen su tiempo libre en actividades de tipo lúdico o deportivo, y para ello inicialmente debe, fíjense, recuerden, vamos otra vez al mismo proceso, a encontrar la pista y a encontrar de una manera o la otra también el foco. ¿Cuál es esa pista? Recuerden, la pista es el elemento más importante. Aquí se está diciendo que el docente quiere desarrollar un proyecto en lo que los estudiantes puedan, en su tiempo libre, trabajar en actividades de tipo lúdico. Entonces, ¿cuál será el punto central, el punto más visible dentro de este caso? Será proyecto. ¿Por qué proyecto? Será proyecto porque el proyecto, si se dan cuenta, es el eje que une, es el eje central, porque es sobre lo que gira lo que el maestro va a hacer. El maestro no está haciendo un mapa conceptual, no está haciendo o presentando un sociodrama. El maestro está
provocando, buscando desarrollar un proyecto, que es el punto central. Ahora, recuerden que establecimos también que vamos a descubrir el foco. El foco es ese punto lumínico que nos permite encontrar de manera práctica cuál es la opción correcta. En este caso, vamos a aprender a descubrir también ese foco que nos descubre la respuesta correcta. Si se dan cuenta, en esta opción se está hablando de que el maestro quiere que ellos ocupen su tiempo libre y lo hagan en actividades lúdicas o deportivas, y para ello inicialmente debe, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de que el maestro va a hacer un proyecto, pero aquí vamos a ver cuál es el foco que nos dice inicialmente. Si ese maestro va a hacer ese proyecto, ¿qué debe ser el inicio? Eso te quiere decir, eso te deja un mensaje oculto de que el proyecto apenas arranca, el proyecto apenas inicia. Y si el proyecto apenas inicia, como dice la expresión aquí inicialmente, eso te da un metamensaje y te dice el proyecto apenas inicia. Por lo tanto, la opción que tú vayas a seleccionar tiene que ser vinculada a lo que trabajamos este año en educación, que fueron los proyectos de aula, los proyectos, ¿verdad? Trabajo de proyectos. Y recuerden que los proyectos tenían varias fases. Y aquí nos hace hincapié en la fase inicial. ¿Y cuál es la fase inicial de un proyecto? La visión compartida. ¿Qué se hace en la visión compartida? Aquí lo que se busca es que los estudiantes expresen cuáles son sus intereses, qué quieren, cómo lo quieren, qué buscan y en qué dirección se van a mover hacia el desarrollo de lo que es su proyecto. Por tanto, partiendo de esta premisa, vamos a analizar cuál de las 5 opciones podría ser la opción correcta a la hora de nosotros poder seleccionar cuál será el tipo de proyecto o cuál es la primera actividad que debe corresponder a ese proyecto. La opción A nos dice, propone una gran variedad de juegos y actividades para que los estudiantes se inscriban a la que más les guste. Si es la visión compartida en la que a ti se te pide que sea el estudiante que proponga, que sea el estudiante que explique, que dé, que detalle, que muestre, entonces vamos a ver si esto se corresponde. Vamos a ver la opción B, dice desarrollar actividades de promoción para motivar a los estudiantes a participar en las actividades. Dice la opción C, obtener recursos para la ejecución del proyecto. Dice la opción D, realizar un estudio de las actividades y deportes favoritos de los estudiantes. Y dice la opción E, involucrar a toda la comunidad educativa en la ejecución del proyecto. Bien, si es un proyecto que apenas arranca, es decir, que todavía no puede bajo ninguna circunstancia ejecutarse, todas las opciones que hablan de ejecución del proyecto, como la opción E, automáticamente quedan eliminadas, porque el proyecto no puede ejecutarse si apenas el maestro está intentando iniciarlo. La opción C también queda eliminada, puesto que habla de ejecución, y ahí estamos analizando, porque estamos diciendo, bueno, si yo sé que se está iniciando, yo no puedo ejecutar. Toda acción vinculada a ejecución o actividades vinculadas en esa línea, entonces no puede ser. Vamos a seguir. La opción D dice realizar un estudio de las actividades deportivas favoritas de los estudiantes. Si hablamos de realizar un estudio, estaríamos hablando de hacer un levantamiento, y si el proyecto está en su fase inicial, entonces el levantamiento en sí no sería lo más prudente. Vamos a ver la opción B, que dice desarrollar actividades de promoción para motivar a los estudiantes a participar en las actividades. Si yo soy el que propongo y soy yo el que diseño y soy yo el que los llevo a hacer las actividades, entonces no estamos trabajando en base a proyectos, pues la visión compartida no estipula que sea el maestro directamente que haga todo, que proponga y que los lleve y que les trace las pautas, sino que el estudiante debe en cierta forma adquirir o vincularse. Pero aquí dice propone una gran variedad de juegos y actividades para que los estudiantes se inscriban en las que más les guste. Si se dan cuenta, aunque ustedes me dirán, bueno, pero el maestro elaboró aquí los juegos o diseñó una gran variedad, pero fíjense que el maestro dejó puntos abiertos, permitió que el estudiante seleccione, y en la visión compartida se quiere eso, que junto al maestro, solamente el maestro como guía puede proponer, pero no puede trazar pautas. No trazar pautas en el sentido de que los guía a lo que él quiere, sino que él debe permitir que estos se accedan. Por eso la opción A es la correcta, porque se vincula a un proyecto que está iniciando, un proyecto con la pista inicialmente que nos dice que el proyecto se inicia gracias a que al foco que me clarifique el camino y me permite saber sin lugar a dudas que la opción A es la respuesta correcta. Pasemos entonces, para seguir en este proceso de desconstrucción de casos de aula, a ver lo que será la tercera opción. Y en el tercer caso de aula se nos indica, se quiere mostrar a los estudiantes la utilidad de las operaciones aritméticas básicas mediante la simulación en el aula de una actividad que involucre el uso de estos saberes.
Para ello, la actividad más apropiada que debería simularse es, entonces, vamos a ver la pista. ¿Cuál es el punto más importante que más llama la atención dentro de lo que hemos leído? El punto más claro, el punto sobre el que gira toda la actividad. Aquí se está hablando de operaciones aritméticas. Ahora, ¿puedo yo solamente utilizar esta pista tal cual aparece? Pues no. Pues esta pista tiene un mensaje oculto que no te va a permitir que tú llegues a la respuesta correcta de forma axiomática, sino más bien que existe un mensaje que te trae una respuesta que está por debajo de la mesa. Cuando hablamos de operaciones aritméticas básicas, tendríamos que ver a qué área del saber esto se vincula, con qué área se concatena y qué se busca al emitir este juicio. Operaciones básicas aritméticas. Recuerden que la aritmética se va a vincular a matemáticas. Por tanto, entonces no hablemos de aritmética y vamos a hablar en términos claros. Matemáticas, operaciones matemáticas básicas. Aquí no se nos dice en qué grado están los estudiantes para yo saber qué nivel de complejidad debe tener la estrategia que debe simularse, como dice la actividad. Ahora, ¿yo podré encontrar el grado de los estudiantes? Claro que sí. Al decirme que son operaciones aritméticas básicas, que vamos a llamar operaciones matemáticas básicas, yo automáticamente llego a la respuesta. ¿Por qué? ¿Cuáles son las operaciones aritméticas básicas? ¿Cuáles son las operaciones matemáticas básicas? Vamos a decir que son dos, suma y resta. Y si son dos básicas, o si son dos, porque se vincula al número, básicas, plural, dos, plural, entonces, ¿cuáles serán ese grado en el que se imparte entonces suma y resta como conceptos esenciales de esa asignatura matemática? Pues claro que en primero y segundo de primaria, y si es primero y segundo de primaria, automáticamente, haciendo esta inferencia, tenemos la respuesta correcta entre las 5 opciones que tenemos acá. ¿Por qué tenemos la respuesta? Porque si yo sé que los estudiantes están en primer grado y en segundo grado del nivel primario, eso me quiere decir que automáticamente ninguna de las actividades que sean complejas y que lleven un nivel de abstracción alto puede ser colocada a estudiantes de este nivel. Vamos a leer las opciones y luego interpretaremos por qué cada una de las que vamos a citar no puede corresponder. La opción A dice los movimientos de la bolsa de valores, la opción B dice compra de artículos en una tienda escolar, la opción C dice movimiento de los precios de la canasta familiar, la D el uso del cajero automático y la E el intercambio de moneda extranjera. ¿Será acaso posible que nosotros a estudiantes de primer grado, por poner el caso más extremo, podamos hablarle del movimiento de la bolsa de valores cuando hay que hablar de inflación, cuando hay que hablar de estabilidad de precios, cuando hay que hablar de estabilidad macroeconómica, cuando hay que hablar de factores económicos que son amplios, diversos y complejos? No hay forma de que un estudiante de este grado pueda llegar a la respuesta correcta. Pero por otro lado, si hablamos de compras de artículos en la tienda escolar, si hablamos de esto, cuando un estudiante compra un lápiz y tiene 25 pesos, automáticamente, si el costo es 15, él puede restar 25 menos 15, 10, y eso es una operación básica matemática. Pero si por el contrario compra 5 artículos con un valor de 5 pesos cada uno, él automáticamente podrá inferir, podrá sumar que 5 más 5 más 5 más 5 es igual a 25. Entonces, esta opción B es la que satisface. Ahora, ¿por qué la opción C no satisface? Porque la opción se habla de movimiento de la canasta, de los precios de la canasta familiar. Hay que hablar otra vez de lo que es oferta y demanda, hay que hablar de lo que es la inflación y demás. Por lo tanto, es un aspecto complejo. El uso de un cajero automático no te da la posibilidad, aunque sería sencillo solamente colocar un código y colocar un número, pero aquí no te ofrece que tú puedas ejecutar y desarrollar operaciones matemáticas básicas, porque el cajero no suma ni resta. El cajero solamente extrae una cantidad bruta que le coloques, y cuando decimos bruta es porque es una cantidad específica. En el caso de la opción E, dice intercambio de moneda extranjera. Recuérdense que sería un tema también complejo. ¿Por qué? Porque el intercambio de moneda extranjera representaría un aspecto más complejo y tendríamos que ir a otro punto, que sería el área de la multiplicación, multiplicar el valor de la moneda en el país por la cantidad de moneda que vamos a intercambiar. Entonces, es también otra actividad más compleja para el grado que inicialmente inferimos. Entonces se dan cuenta como una pista de manera clara y automática me permite encontrar la respuesta correcta, pero también me da la opción de saber en base a qué
yo como docente, al analizar un caso de aula, voy a hacer mi inferencia, voy a hacer mi análisis o mi interpretación. Luego que terminemos este proceso, vamos a dejar junto a este video en la descripción estos casos que analicemos. Vamos a compartir un documento que estará colocado a través de nuestra plataforma de Google. Vamos a compartir el documento en la descripción y ustedes tendrán acceso a esta información para poder desconstruirla de manera personal y que también tengan marcado y declarado cuáles son las pistas y a partir de ahí intentar ustedes hacer reflexiones personales, porque de eso se trata. Si ustedes interpretan, analizan, es la medida básica a través de la cual ustedes pueden lograr el pase seguro a este concurso de oposición 2023. Inicialmente esto le puede costar un poco más de trabajo, de dedicación, pero les aseguro que ejercitando por lo menos cada 10 minutos diarios, por lo menos solamente de este ejercicio, habrán aspectos, habrán puntos de su cerebro que se activarán y le permitirán hacer análisis con mucho nivel. Pasemos entonces a la opción número 4, que dice: un proyecto pedagógico planteado para prevenir el consumo de alcohol en los estudiantes involucra una charla en la que las personas que se han rehabilitado del alcoholismo relatan su experiencia a los estudiantes. Nos indica, ¿esta actividad tendría un impacto mayor o más positivo? Sí. Vamos a ver. Vamos a encontrar la pista, el punto más claro. El punto más claro en este proceso va a ser el consumo de alcohol, que es lo que genera el foco, lo que genera la atención, el consumo de alcohol y que se va a realizar una charla, ¿verdad?, vinculada a esto. Y el foco, que es lo que nos clarifica, que es que dice un impacto mucho mayor, nos está diciendo esto, fíjense aquí, cada vez que vean esta expresión, un impacto mucho mayor, o será mucho más positivo, o tendrá un mayor impacto, esto nos está diciendo que todas las opciones aquí pueden ser opciones viables, correctas, positivas, pero nos deja la inferencia de que hay una de ellas que generaría un impacto mucho más positivo si esa fuera la opción que se aplicase. Si esa es la opción que se aplica, el impacto del trabajo, de la charla, será más impactante, será mejor, tendrá un resultado mucho más positivo. Entonces, la opción A nos dice, la charla es dada por una persona conocida por los estudiantes. La opción B, la charla es realizada en grupos pequeños de estudiantes. La opción C, la charla se realiza en grupos bastante grandes. La opción D, la charla se realiza para toda la comunidad educativa. Y la opción E, la charla se realiza utilizando medios audiovisuales. Y se dan cuenta, si hacemos un mapeo de 4 de las opciones, tendríamos que darnos cuenta de que aquí se habla de una charla, ¿verdad? Se relata. Si hablamos de relatar, ¿a qué nos referimos? A expresar de manera oral, es decir, utilizando la beligerancia, utilizando el argumento, utilizando la expresión oral, es decir, y estas 4 actividades o estas 4 acciones van a realizar un mismo factor o van vinculadas en una sola opción. ¿Cuál es? La charla se realiza por una persona conocida. La charla se realiza en grupos pequeños, la charla se utiliza o se realiza con grupos bastante grandes y la charla se realiza a toda la comunidad educativa. Y se dan cuenta, estas 4 opciones no representan ningún factor nuevo, no representan ningún factor extraordinario, sino que lo que te está diciendo es que la charla se va a hacer a una cantidad aquí de personas, pero sigue estando presente, ¿qué factor? El factor que establece que la charla se va a relatar, es decir, que la charla se va a expresar de manera oral. Y la única opción que representa un factor nuevo, innovador, que podría impactar de manera más positiva lo que es el desarrollo de la misma, es la integración de medios audiovisuales. Pero dirás, ¿y qué impacto tiene? Pero fíjense, claramente te ha dicho el caso que es relatada, en la que relatan su experiencia. Entonces, es decir, que va a ser hablada. Pero si a esa charla se le agregase imágenes, videos, evidencias de cuál es el punto de deterioro en el que una persona puede llegar con este factor, con esta debilidad, entonces esto generaría un mayor nivel, un mayor factor de atención. Pero también si las personas que están estableciendo o presentando la charla siempre hablan, no hay un ejemplo, no hay una manera de contrastar, no hay forma de llevar eso a la realidad, pues es más complicado para los estudiantes. Pero también fíjense que este factor de medios audiovisuales, recuerden que los medios audiovisuales, según estudios, permiten aprender más, puesto que los medios audiovisuales te conectan el 100%
sentidos con el proceso que se está llevando a cabo. Si solamente hacemos la charla de forma oral, relatando la experiencia, ¿qué va a provocar esto entonces? Esto va a provocar que solamente se utilice lo que es el sentido del oído. Entonces, estos medios audiovisuales integran mayor cantidad de sentidos. Sé que tal vez es un tanto tedioso lo que estamos haciendo, pero sí te invito a quedarte, sí te invito a resistir el cansancio, el que tal vez pueda ser tedioso el escuchar tantas explicaciones, pero es importante que sepas que esta estrategia te va a reducir el tiempo, te va a reducir la inversión de tiempo en estudiar de manera ofuscada y también de explotar tu cerebro al tener que adquirir o manejar tanta información, tanta carga informativa. Esto te va a permitir de otro modo que tú puedas encontrar las respuestas sin mayores dificultades, pero tampoco sin la incertidumbre de que cuando llegues al examen te encontrarás con una realidad diferente a la que estudiaste. Pasemos entonces a la opción número 5, que dice: la redacción de un ensayo es una actividad que se puede emplear como estrategia para favorecer, vamos a ver, la pista claramente, que es el punto más visible, más nodal, el punto central es la redacción de un ensayo, pues lo que hace el maestro se centra y se vincula sobre ese desarrollo, sobre esa redacción. Por tanto, vamos a ver el foco que dice: esta estrategia puede favorecer. ¿Qué favorece el ensayo? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito? ¿Será acaso la capacidad narrativa del estudiante? ¿Será acaso la capacidad creativa del estudiante? ¿Será de un modo u otro la capacidad argumentativa, la capacidad representativa, la capacidad de interpretación o la capacidad interpretativa? Vámonos básicamente al fin del ensayo. El ensayo busca que el estudiante pueda desarrollar habilidades de tipo comunicativas, pero que esas habilidades pueda llevarla a la redacción, porque el ensayo no es oral, recuerden, el ensayo no es oral. Entonces, cualquier actividad que vincule, que busque el desarrollo de cualquier proceso oral, entonces no es el ensayo, aunque el ensayo puede ser leído, pero el ensayo no tiene esa logística. El ensayo tampoco busca que el estudiante pueda armar piezas o pueda conectar aspectos, porque ese no es su fin, conectar en el sentido de que pueda crear artesanías y demás. Pero tampoco busca que el estudiante logre a través de la vinculación con imágenes representar algo, pero tampoco que el estudiante básicamente analice información. Por tanto, la respuesta que satisface esta opción, si nos damos cuenta que se vincula con la pista redacción de un ensayo, es la capacidad argumentativa, porque el estudiante a través del ensayo debe argumentar, debe contrastar ideas, debe correlacionar aspectos. Entonces, si hablamos de capacidad argumentativa, ese ensayo debe ser rico en argumentos, en discusiones que deben surgir de la capacidad que tenga el estudiante. Y por tanto, al hacer el ensayo necesita correlacionar ideas de múltiples autores. Y si hace esto, estará favoreciendo su capacidad argumentativa, pues en el proceso de confección del ensayo de redacción del mismo, él tendrá que enriquecer su conocimiento y logrará tener argumentos sólidos a la hora de construirlo. Por tanto, reconociendo la pista de redacción del ensayo, automáticamente llegamos a la respuesta correcta. Si pasamos a la opción 6, que dice: la técnica de la narración, útil para obtener la atención de los estudiantes a la hora de contar historias. Miren otra vez el foco, es mucho más efectiva. Recuerden, esta expresión, para que la utilicen para cualquier caso de aula, nos dice que todas las opciones son viables, pero te está diciendo que de manera específica existe una sola opción que representa un punto importante y que es la que más efectivamente va a provocar que los estudiantes tengan atención cuando se les esté narrando cualquier hecho real o imaginario. Por tanto, pasemos a las opciones. La opción A dice: la historia es moderna. La opción B dice: la narración se hace con jerga propia de los estudiantes. La opción C dice: la narración es contada desde la opinión del maestro. La opción D dice: el maestro usa lenguaje visual y tono de voz adecuada. Y la opción E dice: la narración se hace de manera muy breve. Todas las opciones que hemos leído son correctas, pero existe una que es la que va a provocar que la narración haga que los estudiantes muestren o interaccionen a un punto, que estén atentos, que se metan en el proceso, que se integren a lo que el maestro dice. Que la historia sea moderna no representa un factor tan importante que vaya a generar más atención de la adecuada o de la habitual. Pero si la narración se hace con la jerga, podría también tener ciertos impactos, porque recuérdense que es positivo, pero no a un nivel tan alto.
Pero si la narración es contada desde la opinión del maestro, que el maestro la cuente desde su opinión no le genera un factor tan importante. Pero si la narración es breve tampoco eso genera ningún factor, aunque reduce los niveles de cansancio. Pero, por el contrario, si yo tengo esta mutual, este factor doble, que es aspecto vinculado al lenguaje visual y el tono de voz adecuado, esto sí. ¿Por qué? Porque si el maestro tiene un lenguaje visual, si lo expresa de manera o utilizando un lenguaje visual, entonces esto va a hacer que el estudiante pueda imaginarse a través de las expresiones del maestro lo que el maestro intenta contar. Pero también si utiliza el tono de voz adecuada, el estudiante se mantendrá activo. ¿Por qué? Porque el maestro va a jugar con el tono de voz, sube la voz, la baja, la vincula, la conecta. Si hay un animal, simula el sonido de la voz del animal. Pero si existe cualquier factor, si hay una persona que exclama, una persona que tiene miedo, la maestra va a utilizar el tono de voz adecuada, pero la maestra no va a hacer una narración de manera lineal, sino que lo va a hacer haciendo un rejuego en términos del manejo del tono de voz, y por lo tanto la opción D es la respuesta correcta, porque es la opción que va a impactar de manera más positiva, más efectiva, lo que es el desarrollo de la narración. Si vamos a la opción número 7, que nos indica: el uso de los recursos tecnológicos facilita la redacción, la presentación de imágenes, videos o sonidos. En este sentido, los recursos tecnológicos podrían utilizarse para, vamos a ver, si son recursos tecnológicos, nos dice que se pueden presentar, sirven para la presentación de imágenes, videos y sonidos. Esa será la pista. ¿Por qué será la pista? Porque es el punto más importante dentro del proceso. ¿Por qué? Porque aunque tú me digas, bueno, pero son los recursos tecnológicos, pero ¿por qué te digo que porque esta es la pista? Porque esta opción es la que te declara qué se puede hacer con lo que te estamos preguntando ahora, cuál podría, para qué podría utilizarse. Entonces, es más pista que esta, porque recuérdense que la pista tiene que ser clara, entendible. Si yo digo recurso tecnológico, yo puedo mencionar 52 recursos tecnológicos que pueden ser habituales en la clase. Pero si yo me refiero a estos puntos específicos, que es imagen, sonido y audio, entonces ya yo puedo tener una idea un poco más clara. Vamos a ver las respuestas. Dice la opción A: representar conceptos. La B: favorecer la capacidad de narración. La C: modernizar los procesos de enseñanza. La D: favorecer la concentración. Y la E: disminuir el estrés. ¿Cuál de estas opciones es mucho más habitual o podría utilizarse de manera más positiva? Integrar imágenes, videos y sonidos. ¿Será para acaso reducir el estrés? El estrés es un factor que va siempre a estar presente en cualquier proceso áulico, pero no creo que un recurso pedagógico o tecnológico tenga como mutual básica el reducir los niveles de estrés, pero tampoco favorecer directamente la concentración, porque aunque es un punto importante, pero no es el fin pedagógico de estos recursos. Modernizar los procesos de enseñanza, bueno, se modernizan, pero no es que el maestro los concibe con esa función, porque aquí estamos hablando de que para qué sería útil para el maestro en su día a día. Para favorecer la redacción podría utilizarse para ello, pero tiene que ser algo más estratégico, porque la redacción solamente implica un factor, pero estamos hablando de algo más rico, más diverso. Y la opción A dice representar conceptos. Bueno, cuando hablamos de representar conceptos, no nos referimos a escribir, por ejemplo, la célula o escribir una inecuación como título, como concepto. No, representar conceptos va mucho más complejo. Cuando hablamos de representar conceptos, nos referimos a vincular, a conectar, a relacionar una idea con imágenes, con sonidos, con videos, representar. Es decir, si yo expliqué lo que es la España boba, yo represento a través de imágenes, a través de videos y sonidos lo que fue la España boba, mostrando recursos gráficos que permitan conectar al estudiante y representar eso que he dicho de manera oral para que él tenga una idea clara, visual y auditiva de lo que fue ese proceso. Pero si hoy en biología explico lo que es un jaguar, entonces lo expliqué de manera oral, pero si el estudiante escucha cómo ruge, cómo gime el jaguar, pues automáticamente ya tiene una idea y se vincula a lo sónico. Pero si le muestro un video en el que el estudiante puede ver cuál es la morfología, cuál es la anatomía de ese animal, pues gráficamente tiene una idea. Pero si por el contrario solamente muestra una imagen, también el estudiante logra gráficamente reconocer. Pero si hablo de los mamíferos, lo mismo. Pero si hablo en grados menores, del número 3, el estudiante, yo lo puedo decir oralmente, puedo utilizar los dedos, pero si yo gráficamente a través de un video puedo entonces mostrar la imagen del número, pues es mucho más significativo. Lo mismo que si hiciera
o mostrar a un video. Entonces aquí está lo que quiere decir el factor representar conceptos, que no es escribir el concepto, sino más bien conectarlo con los recursos y llevarlo a un nivel de abstracción mucho mayor, un nivel de comprensión mayor. Vamos a ver la opción 8 que dice, se desea plantear un plan de recuperación para una asignatura en la que el nivel de mortalidad fue alto. Para hacerlo el docente debe, vamos a ver, la pista, que es el punto más importante, si se dan cuenta, será un plan de recuperación. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a hacer ronda en torno a que se necesita un plan de recuperación, que recuerden que es un procedimiento en el que el maestro busca que la mayor tasa de estudiantes que han logrado mostrar o representar debilidades, logren entonces obtener mejores resultados. Y hemos también mostrado o hemos sombreado esto que indica mortalidad. Esto también es un factor que busca distraerte, que busca que pierdas el foco, porque dice mortalidad. Mortalidad es un índice poblacional, un índice que se utiliza en términos sociales, que es para representar la tasa de personas que han fallecido en un promedio, en un tiempo, un espacio específico, dígase en un año, en 3 años, en 3 meses. Y esto no se vincula con procesos pedagógicos, pero sí nosotros a través de la interpretación debemos encontrar el piso de esto. Mortalidad en este caso se refiere a la cantidad de estudiantes que han reprobado. Y se dice entonces que para ello, ¿qué debe hacer el docente? Recordemos, la pista nos dice plan de recuperación. Por lo tanto, esa es nuestra pista y esa pista nos lleva a la respuesta correcta. ¿Podrá el maestro hacer alguna otra actividad que no sea buscar que el estudiante aprenda y rememorice o que vuelva a conceptualizar mejor lo aprendido? Ese es el fin de esta actividad. Entonces aquí nosotros vamos a buscar que el estudiante logre comprender, logre redefinir lo que aprendió antes y solidificarlo. Por lo tanto, cualquier actividad que no vaya en esa dirección, entonces no se ajusta a la respuesta que buscamos. La opción A dice, plantear una estrategia para reforzar todos los temas vistos en clase. Mediante instrumentos de evaluación, implementar los determinados temas donde hubo mayor dificultad y proponer estrategias para reforzar esos temas. La opción C dice, implementar nuevos instrumentos evaluativos en los que se pueda tratar con menor grado de dificultad los temas relacionados. La opción D, asignar trabajos complementarios para reforzar los temas de la asignatura. Y la opción E, evaluar nuevamente los temas que han causado dificultad. Entonces, el fin de nuestra pista, que es plan de recuperación, nunca será que el estudiante pase ya, sino que pueda aprender otra vez. Bien, dice la opción A, nos dice que hay que reforzar todos los temas. Si es un plan de recuperación, no es cierto que se va a hacer una recuperación de todos los temas, sino recuerden que el fin del plan de recuperación es buscar que los estudiantes puedan retroalimentar los temas donde tienen debilidad, puesto que es imposible que ellos hayan mostrado debilidad en todos los temas trabajados. Dice la opción E, evaluar nuevamente los temas que han causado dificultad. Lo que se busca con un plan de recuperación no es evaluarlos y ya, porque dice un plan de recuperación porque es un conjunto de pasos, es un conjunto de actividades, de acciones que inclusive pueden llevarse una semana, 3, 4, 5, 6, un mes, 2 meses. Por lo tanto, un plan de recuperación no puede concebirse o puede vincularse a una sola actividad. Y la opción D dice asignar trabajos complementarios. No es cierto que un plan de recuperación se va a completar, se va a desarrollar con una actividad. Dice la opción C, implementar nuevos instrumentos evaluativos en los que se trate con menor grado de dificultad. Automáticamente se está diciendo que se va a hacer un examen mucho más fácil, menos complejo. Entonces, recuerden que el fin de un plan de recuperación no es evaluar solamente a los estudiantes. Dice la opción B, mediante los instrumentos de evaluación implementados, determinar los temas en donde hubo mayor dificultad y proponer estrategias para reforzar los temas. Básicamente, esta opción es la correcta. Y dirán, ¿por qué? Bueno, miren que habla que mediante los instrumentos de evaluación que se implementaron, ¿verdad? Que ya se dijo aquí que hubo dificultad, entonces se va a trabajar los temas donde hubo mayor dificultad. Bien, y proponer estrategias para reforzar esos temas. O sea, los temas se van a trabajar, pero aparte de, se van a proponer estrategias para que esos temas se trabajen con mayor nivel. Esta satisface porque es realmente un plan de recuperación. No es un proceso en el que se le da el pase, o no es un proceso acomodaticio en el que el maestro busca que el estudiante logre los mejores resultados. Ese no es el fin y en ese sentido
básicamente lo que se busca es un paso más, que se logre, que se avance, que se reformule lo aprendido, que se concretice lo que el estudiante ha logrado. Hemos trabajado 8 casos que entiendo que son prudentes y que por el tiempo y el espacio que hemos explicado, entendemos que son los prudentes y que en otro video podamos entonces explicar los demás casos, que son alrededor de 70 en base a lo que se trabajó básicamente en relación a la evaluación, que algunos maestros tomaron 70 preguntas, 60, otros 90, y ese es el rango. Pero estos casos vamos a verlo sección tras sección de manera sosegada para que usted pueda analizar, aprender a interpretar, no embotellar. El embotellamiento no da respuesta. El embotellamiento no te hace competente, sino que te hace débil frente a la posibilidad de poder lograr el pase en este concurso focalizado 2023. Te invito a que podamos en un siguiente encuentro poder continuar con la pregunta 9 en adelante para así mismo poder entonces consolidar aún más lo que ya hemos mostrado y que ustedes puedan tener un manejo mucho mayor de cada uno de los contenidos que hemos de trabajar. Te invito a que puedas suscribirte, que puedas activar las notificaciones para que cada actualización de estos casos de aula puedan llegar a ti, y en lo adelante también estaremos compartiendo con ustedes lo que son los aspectos vinculados a los temas lingüísticos que están dentro de la evaluación, pero también a lo que tiene que ver con las evaluaciones de tipo cognitivo, que también estaremos desarrollando un proceso aparte para que podamos desconstruir también y llegar automáticamente a la respuesta correcta. Ha sido todo y espero que ustedes puedan sacarle provecho, y sobre todo que recuerden que queremos que ustedes logren ser competentes, no que lleven una botella, no que se aprendan de manera lineal la información que pueden ver aquí.